Entonces, ¿cierto? Tenemos al principio una B, una bet, y como es cierto, una Begad Kefat y va al principio, ¿qué pasa con las Begad Kefat que van al principio? ¿Qué llevan? Exacto, Un llevan, daguecho. ¿cierto? Llevan un daguech. Con el micrófono abierto trabajemos nomás. Quiero que participen. Bueno, les voy a ir preguntando cosas de contenido y todo eso. Bien, entonces lleva un daguech y abajo, ¿cierto? Lleva un cheva. ¿Ese cheva suena o no suena? Suena. Sí, sí, Claro, porque va Suena al al principio. Al principio de la oración. Exacto. ¿Qué pasa cuando va al último? No suena. no suena. No suena. Silencioso. Es silencioso. Bien, no suena. Entonces, en este caso tendríamos una B. Más adelante se van a dar cuenta que en realidad esto no es parte de la palabra. Más adelante se van a dar cuenta que esa B en realidad es una preposición. ¿Ok? Se van a dar cuenta que es una preposición y en realidad lo que significa es en, dentro de. Vamos a ir aprendiendo de que el hebreo es un idioma constructo que intenta colocar todas las partes sintácticas de una oración juntitas. Algunos, cierto, dicen que es por algo fonético y otros que son más pragmáticos dicen porque, para ahorrar papel. Entonces, la idea era escribir todo juntito, pero eso en realidad es una preposición. Después, ¿cierto? Tenemos la rech. Y esta rech es importante porque recuerden que la rech es considerada, algunos dicen que no lo es, pero es considerada como una gutural, una gutural. Y al ser una gutural, recuerden que las guturales no aceptan el sheva. ¿Ok? Si yo voy diciendo algo que le puede servir, anótelo, ¿ok? Nunca una gutural va a aceptar una cheva. Las guturales son las silenciosas y las H, ¿no? Pero en algunos casos la rech sí lleva gutural y ahí es donde nos complica porque en algunos casos funciona como gutural, pero en otros casos no funciona como gutural. Entonces, en ese sentido, va a tratar de evitar la E corta, que en este caso la podría entregar el Cheva, y va a trabajar, ¿cierto?, con el Segol o con el Sede, ¿ok? Entonces, aquí sería, ¿cierto? Estos dos puntitos sería, ¿qué letra es esa? Esos dos puntitos. E, Una E, pero ¿cómo se llama? es sere. Cere. Sere. Y Sere. esa Sere es corta. Una y larga. Una y Es larga. larga. Muy bien, larga. Entonces, en ese caso va al lado una matrilección, ¿cierto? Que es la Aleph. Recuerden que en el hebreo ah, arcaico o antiguo funcionaba como una vocal. Entonces aquí se carga la palabra, es bere, se carga mucho la palabra y suena, ¿cierto? Como, no una tilde, porque aquí la tilde en realidad la va a llevar, ¿cierto? Al final. Recuerden que el hebreo es un idioma agudo. No sé si recuerdan en gramática español que está, ¿cierto? ah, lo- las, ah, las palabras agudas, graves, ¿cierto? Esdrújulas, sobresdrújulas. Eh, el hebreo es bien cierto, siempre va a cargar su tilde al final, es un idioma bien agudo. Y y en muchos casos una palabra puede tener doble acentuación. En un caso va a ser una acentuación leve fonética, pero al final se la va a comer todo. Entonces podría ser shit. Entonces, en ese sentido, aquí la shin funciona, ¿cierto? Como una SH, ¿ok? No es chin, es shin, ¿ok? Trate de pronunciarlo ahí. No es chin, Sí, es shin, sí, shin. Mm. Shin es sí. bien espeso, bien grave, bien grueso. Shin. Entonces, aquí, ¿cierto? La Hirik Yod es larga, la Yod funciona como matrilecciones también, y pasa a ser el tilde que nosotros conocemos en español con la tab. Entonces, Bereshit. Ahora, esto significa, según el Strong, ¿no? Para los que Profesor, manejan, ¿sí?
Profesor, ¿cómo distinguir? Porque ahí hay dos matrix de Stioney, la Aleph y la Iod. ¿Cómo distinguir dónde va la tilde ahí? Sí, siempre se queda al último. Cuando hay, Siempre. sí, Ah, siempre. ese era el común denominador, pero habían casos que no era así. Pero Exacto, exacto. Ese es el, recuerden que todos los idiomas tienen, ¿qué tienen? Excepciones, Excepciones. excepciones. Yo le enseño español a mi estudiante y no entienden por qué la mano es la, pero si termina con o, mano, la mano. Me dicen, pero es masculino, ¿y por qué tiene el artículo la? Entonces, te das cuenta de que todos los idiomas, ¿cierto? Ellos le dicen el mano, porque él es el artículo masculino. Entonces, todos los idiomas tienen excepciones y muchas de esas excepciones son producto de combinaciones culturales con otros idiomas, ¿no? El español cambió muchísimo cuando se combinó con el árabe. Entonces, aquí el hebreo masorético cambió mucho cuando se juntaron las tres escuelas, quisieron hacer un bien, ¿no? Ya no quisieron discutir más, no quisieron competir más quién tenía la, la verdadera, la verdadera claridad, la representación, ¿cierto? O la pronunciación, pero al unirse, entregaron muchas licencias y dejaron muchas cosas y cosas irregulares, ¿no? Como verbos especialmente, que ya los vamos a ver. Aquí mis estudiantes me dicen, ¿por qué el verbo ir? ¿Por qué si me dicen comer? ¿Por qué si yo digo yo como? Yo como. ¿Y por qué en el ir no digo yo iro, sino que digo yo voy? Se dan cuenta que todos los idiomas tienen irregularidades. Entonces, ¿por qué dice tú comes, pero en el verbo ir no dices tú ires? Y es la E y la es ending indicando la segunda persona singular, sino que dices tú vas. Entonces, a ellos les cuesta y yo les enseño de que hay irregularidad. Y les digo, ustedes también en inglés también tienen verbos irregulares. Tú dices, cierto, dices, por ejemplo, a, eh, ya, tú caminas, you walk, pero en el pasado es you walked. Ahora, en el tú comes es you eat, pero en el pasado es you ate. Entonces también hay irregularidades. Quiero que sepan eso, que todos los idiomas tienen excepciones, licencias, y que pasa cuando se mezclan, especialmente en momentos históricos, con otros idiomas y con otras culturas que absorben muchas veces la cultura. Y recuerden que el idioma desde tiempos milenarios es una es una, ah, es una expresión del pensamiento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver eso. Entonces, en este caso sería Berechit. El problema con este versículo es que les voy a enseñar esto. En hebreo, me voy a adelantar un poco, no existe el artículo indefinido. Recuerden cuáles son los artículos, ya los vamos a ver, pero recuerden que el artículo definido es aquel que sabemos de quién estamos hablando. El indefinido puede ser cualquiera, no sabemos de quién estamos hablando. Entonces, en español, ¿cierto? La y el son definidos. Uno, una, unos son indefinidos. No sabemos, ¿cierto?, de quién estamos hablando. Bueno, en hebreo no existe el artículo indefinido. Entonces, aquí es el problema porque dice en el principio. Pero esa palabra él está mal traducida. No debería decir en el principio. Porque si fuese en el principio, diría cierto, Behareshit. Nos faltaría el artículo ha. Entonces, en ese sentido no está. En realidad, la traducción debería ser en un principio. En un principio. Y aquí es donde está la mitología judía que dice, ¿cierto?, que en realidad la tierra ha sido creada siete veces. Entonces, este principio fue el último de los principios, pero en realidad hubo otros principios anteriormente, cuando se cree en la civilización preadámica. No me voy a meter en eso, pero quiero que sepan de que cuando las personas hablan algo, es porque en realidad muchas veces lo lingüístico te da las licencias o te abre puertas para poder eh, construir teorías, para poder construir muchas veces
hipótesis concretas, en otros casos, ¿cierto? Imaginarias o filosóficas, pero aquí debería decir en un principio. Aquí va a ser entonces vará, vará. Y si se dan cuenta, aquí no está puesta porque está con mayúscula, pero en realidad es vará. Tenemos la Kametz, tenemos la Bet de nuevo, que como es una cierto, ¿cómo se llama? La B al principio, ¿cómo se llama la clasificación? Sí. Agech, pero la clasificación de las letras, Una una B, B, Vegat Kefat. Vega, eso, Begad Kefat, muy bien. Tenemos una va al comienzo con un acierto con un daguech, y eso es muy importante. Siempre una Begad Kefat va a ir con un daguech, ¿ok? Siempre. ¿Cuándo no va con un daguech? ¿Quién se acuerda de eso? cuando va al medio de la palabra, Sí, pero ¿cuándo no lleva daguech? ¿Cuándo va al principio de la palabra? cuando la palabra anterior ¿Mm? terminaba Una matrilección. con una matroelectronic, Excelente, muy bien. Entonces aquí sería vará, ¿no? Y aquí el verbo es crear, pero está en el pasado, creo que está en el cal, ya ya es más complejo. Aquí tenemos, ¿cierto? El Elohim, si se dan cuenta, tenemos la Aleph y tenemos esa E que es muy, pero muy reducida. El segol con esa especie de Sheva es la expresión E mínima, la más mínima. Recuerden que esto en realidad debería ser un Sheva, pero recuerden que como es una gutural, las guturales, y lo vuelvo a repetir, no aceptan el Sheva. No puede ir con Sheva, entonces por eso la modifican. Aquí tenemos, ¿cierto? La Lamed y la O, acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, va solamente con un puntito porque en algunos casos no necesita, ¿cierto? El Jolam colocarse, pues no es tan largo. Entonces, el puntito al lado ya te dice que es un Jolam, es una O. Entonces sería el O y acá, ¿cierto? Tenemos una G, tenemos una Hirik Yod y una entonces una mem sofit. Entonces sería Elohim, Elohim, que es una palabra ah, muy mal interpretada, muy manoseada. Esta palabra no fue creada por los judíos. Esta palabra en realidad le pertenecía al fenicio antiguo y siempre se encontró, en las inscripciones se han encontrado como él y su consorte Acera. Entonces, cada vez que estaba él y Acera en un dibujo pictográfico en las cuevas o en las inscripciones cananeas, se llamaban los Elohim, ¿ok? Entonces, pero eso lo tomó prestado el, el hebreo, los israelitas trataron, cierto, de cancelar el tema de la mujer, obviamente en la mitología judía, ustedes saben que fue grandemente condenada el tema, cierto, de lo femenino en el judaísmo, pero y no me voy a meter en por qué, porque no corresponde al curso, pero solamente quiero que sepan de que esto es una palabra que ha sido muy mal interpretada y, cierto, que es prestada de otro idioma, del fenicio, y que se traduce como Dios, aunque en algunos otros textos se traduce como dioses, se traduce en realidad como dioses. ¿Y cómo saber cuándo se traduce Dios y cómo saber cuándo se traduce dioses? Es por el contexto, ¿no? Porque en algunos casos va a decir Elohim peleó contra los Elohim, entonces obviamente no es que Dios va a pelear contra él mismo, sino que ahí, ¿cierto? Es donde se puede tener la licencia de poder traducir dioses, especialmente en una época donde Israel no era monoteísta. Usted debe de recordar que Israel en el Antiguo Testamento no era monoteísta. El monoteísmo nació en realidad después del cautiverio de Babilonia y en el regreso, ¿cierto? Del año 538, 539 por Ciro II el persa. De allí uno puede, teológicamente hablando, y con los textos post-cautiverio, hablar de un monoteísmo, antes era enoteísmo. Por eso
Esta palabra Elohim se va a traducir como Dios, que ya es confesional, que ya está adoctrinada, es una palabra que ya está adoctrinada, porque en su original, cuando digo confesional, es que ya está interpretada en una creencia. A eso me refiero. ¿Me explico? ¿Me siguen o no? Sí, Sí. sí. Sí, ok, ya está puesta en los marcos de una creencia, entonces es una palabra confesional y en los textos preexílicos se va a trabajar como dioses y en algunos casos como ángeles, ok, entonces ahí va a estar Elohim. La palabra et, que es una de las palabras que a todo el mundo le encanta, especialmente al judaísmo, ¿no? Porque es una palabra que no debiera estar en ninguna parte, pero siempre está en la palabra más recurrente, que en realidad, cierto, se puede, se puede traducir de más de 10 diferentes formas, pero en realidad es hacia dónde va el tema, et, y la usan porque la Aleph, que es la primera letra, y la Ta, que es la última, quiere hablar, ¿cierto?, del principio y lo último. Entonces, siempre que se usa et es para hablar de llenura, de algo completo, eh, de algo total. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ni siquiera está traducida ahí. Pero si usted la quiere traducir, puede hablar como a o hacia o para ese es el propósito de esto. Y a Hashamaim, Hashamaim. A ver, voy a ver realmente quién vio los videos. ¿Quién me puede decir en esa palabra Hashamaim? ¿Qué terminación es esa en sustantivos? Plural masculino. Plural masculino, ¿qué? ¿Qué Eh, plural es? el plural, el, ¿cómo cuál? El plural masculino no es el Recuerden, dual ni el singular. vean Cuando bien. van de dos, cuando van de pares. Ah, Pero pero hay un... es el dual. Es el Dual. dual. Sí, muy bien, los felicito. Si están viendo los videitos, es en realidad el dual. Es el dual. Y el hebreo nace y crea, ¿cierto?, este recurso genérico de lo dual, porque en realidad es un idioma bien comunitario, se trabaja mucho en comunidad. Para el hebreo, a diferencia del griego, muchos de ustedes tomaron el griego, no es, el hebreo no es individualista, no trata de personalizarse, se trabaja mucho en comunidad. Entonces el dual es una respuesta a ese fenómeno filosófico, a esa forma de ver el mundo, de ver la vida, de que siempre dos son mejor que uno, como lo dijo, ¿cierto?, el Jajam en el libro de Eclesiástico, ¿cierto?, que siempre es mejor dos que uno, o hilo, ¿cierto?, de tres no se cortará tan fácil. Para ellos siempre lo comunitario, lo grupal, lo, ah, si se pudiese denominar, la familia es más importante que la persona en sí. Y eso lo tenemos hasta tiempo, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Pero aquí lo que me llama la atención y quiero que ustedes vean que la terminación dual marca que el judaísmo en realidad creía que habían dos cielos, ¿no? En el judaísmo rabínico que tenemos, ¿cierto?, en el tiempo del Señor Jesús, especialmente en el tiempo de Pablo, se creía que habían siete cielos. Por eso hablaba, ¿no?, él de que fue transportado al séptimo cielo. Pero en el judaísmo antiguo se pensaba, se creía de que eran los cielos, en realidad eran dos. ¿Alguien me podría decir cuál es el segundo? El primero, sabiendo que levantamos la cabeza y miramos hacia arriba, pero para el judío, para la mentalidad judía, ¿cuál es la otra parte del cielo? ¿Dónde está Dios? Sí, pero ¿qué parte geográfica? Recuerden que para el judío todo es muy concreto. En los lugares del norte, sobre las estrellas, Puede ser hay algo más concreto. el mar. Para los judíos el cielo era el mar. No sé si ustedes se habían dado cuenta de que ah,
se trabaja mucho el aspecto del mar en el judaísmo. En realidad, si hay una cosa a lo que los judíos le tenían miedo, era el mar. Los judíos nunca, pero nunca fueron un pueblo navegante. Sus grandes enemigos, los filisteos lo eran, y en el sur, en el norte, Tiro y Sidón, ¿cierto? Los fenicios también. Pero los judíos no se acercaban al mar porque para ellos, para los judíos, el mar significaba desorden, desequilibrio, inestabilidad, peligro, eh, Leviatán. misterio, sí. Entonces, y no sé si ustedes han leído, por ejemplo, Génesis capítulo 6 ah, cuando habla sobre el diluvio, que dice que al final se rompieron las bases del mar y cayó el agua, porque ellos pensaban en su mente de que el mar estaba sobre el cielo. Entonces, eso tenemos que darnos cuenta ahí de que la figura y la mitología que ellos tenían, ellos dicen, léalo, si le parece interesante, léalo en su casa. Génesis capítulo 6 7 y 8 cuando habla sobre el diluvio, de que al final se soltaron, ¿cierto?, las puertas del mar y cayó el agua. Entonces, para ellos eso era muy, por eso que habla de algo dual, los Hashamaim era el cielo y el mar juntos. Tenemos, ¿cierto?, la conjunción det ahí, que en este caso se traduce como... Profesor, ¿Sí? una consulta. En el caso entonces de dual, no necesariamente se trata de algo que es en parejas, pues yo había entendido por los ejemplos de las manos, los ojos, que era como parejas necesariamente, no es eso. Sí, o sea, mayoritariamente es eso. Mayoritariamente, en realidad mayoritariamente es eso. Pero el pensamiento judío se desarrolló a tan alto nivel de que en algunos casos, como en este caso del mar y del cielo, en algunos casos ellos no comprenden, por ejemplo, una cosa sin su pareja. Y ustedes, cuando lean el texto masorético y el texto hebreo con mayor frecuencia, se van a dar cuenta que este dual está en palabras que, por ejemplo, uno no lo pensaría. Por ejemplo, Egipto. ¿Por qué Egipto tiene una finalización dual? Porque para los israelitas, en realidad, Egipto era dos tierras, ¿no? El alto y el bajo Egipto, el norte y el sur. Entonces, para ellos, ¿cierto? Era en realidad dos tierras. Entonces, ahí se van a ir dando cuenta de que ellos trabajaban mucho el tema dual, no como un recurso para evitar decir, para tratar de evitar decir, ¿cierto?, a una cosa dos veces. No es un recurso lingüístico, en realidad es un recurso filosófico. Y recuerden que la filosofía, la forma de cómo yo veo la vida, eh, forma, construye, establece, moldea mi teología. Entonces, por eso siempre, 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 siempre es necesario que nosotros podamos entender esto. Por eso que ah, el, el idioma hebreo es tan comunitario, es tan rico, es tan, es tan noble, es tan humilde. Evita los personalismos y la búsqueda de gloria del mundo griego. Y al final, ¿cierto? Está Haaretz. Y ahí si se dan cuenta, ahí está la Hey con la Kametz, que ya la próxima semana se van a dar cuenta que es el artículo, es que es el artículo definido. Entonces sería, ¿cierto? Haaretz, que es la tierra. Bien. Profesor, y la vet, que es una I, Sí, es aquí una conjunción, conjunción. porque, Aquí funciona como una conjunción. porque hay algunas veces que habían letras que eran conjunciones Sí, exacto. Pero en este caso está bien clarita la conjunción. ¿Sabes por qué está tan bien clarita? para diferenciar bien que eran dos cosas distintas. Sí, pero es porque es un escrito post cautiverio. Oh, ya me tiré, ya dije lo que yo creía del texto bíblico. Les di mi posición de fecha y de cronología, ¿cierto? Del libro de Génesis. Pero, Después del exilio. sí, para mí, Profesor, sí. Está Pastor, clarito. Rasguemos vestiduras. Pastor Imael, Sí, Pastor, adelante. allá a donde dijo usted, Bará, Ujú. siempre una vegad que fact, y ahí que en la palabra Bará.
Sí, bara, esta A tendría que llevar una tilde, bara. Ya. Y usted había dicho siempre una Vegat Kefak. Siempre una Vegat Kefat que al principio, ¿cierto? Va a llevar su dagesh. Ah, ya. Cuando no lo lleva, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es porque anteriormente hubo una match lección. Sí, adelante, Pablo. Profesor, la pronunciación de Hachamaim sería Hachamayim. Sí, aquí la fonética es, eh, ¿cómo le puedo decir? Es ah, un poco no rígida, no quiero ser rígido en esto, ¿ok? Porque sí, en realidad sería ayim, pero también podría ser aim, ¿ok? Entonces, no, puede ser una de las dos. Yo que he estado en Israel y todo eso, ellos lo pronuncian como ayim, ayim. La, lo pronuncian así, Ujú. un poquito más largo, un poquito más largo. Bien, podríamos hacer ah, este ejercicio, bueno, ahí está, ¿no? Podríamos hacer este ejercicio sin la transliteración fonética. ¿Qué creen ustedes? Mira, aquí está lo que dice Pablo. Yin. Y si se dan cuenta, aquí Barat tiene la tilde. Entonces, aquí está. La transliteración fonética es esto, ¿cierto? Es traducir como a mí me suena en mi idioma. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Yet, Haaretz. Así me suena y eso es la traducción fonética. La transliteración, perdón, fonética. Entonces, para aclarar, este es el texto masorético, esto es la transliteración fonética. ¿Y qué es esto? Lo que está en español, Traducción. la traducción. Muy bien, la traducción. ¿Y qué es esto cuando se pone, por ejemplo, entre paréntesis? ¿Se puede ser ambas? Sí, pero yo le diría, pues, ¿cierto? La versión, la versión. Entonces, uno escoge, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta de que la versión, mm, sí, obviamente la traducción, traductore, traditore, dice, ¿cierto? El refrán italiano de traducción, que el que traduce traiciona, pero en algunos casos, en realidad, las versiones son las que marcan la línea teológica y doctrinal más grande. Si se dan cuenta, aquí dirían, ¿cierto? En el principio, pero en realidad tendría que ser en un principio. En un principio. En un principio.